Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre principios de amor. No sé si conocéis la técnica de constelaciones familiares, si la habéis trabajado alguna vez. No. Por aquí sé que hay una persona así, tú también, y yo por tampoco, lo que te he explicado. Muy bien. Primero voy a presentarme y después os explico un poquito cómo va a ir la charla. Tenemos una hora y cuarto larga. No vamos a hacer constelaciones familiares, la técnica, os voy a explicar la base de la técnica, porque pienso que detrás de la misma hay unos principios que cuando los comprendemos ya empiezan a moverse muchas cosas en nuestro interior, las suficientes como para que uno ya esté más preparado a entender qué es un taller de constelaciones y qué es lo que hacemos allí, ¿no? Si no, a veces uno llega a un taller y de repente se encuentra con un colapso de información que puede ser bastante brutal. Mi nombre es Rebeca, yo soy psicóloga, coach y terapeuta en diferentes disciplinas. Llegué a las constelaciones familiares por un tema personal. Yo en la psicología convencional en un momento de mi vida no encontré las herramientas que yo necesité para sanar. Después de la pérdida de mi padre tuve una anorexia nerviosa y hubo una serie de complicaciones en mi vida para las que la psicología en la que yo me había licenciado no me dio las herramientas para, ¿no? Y en ese camino de inquietudes, de autodescubrimiento, de autosanación y desarrollo personal, una de las herramientas más potentes que cambió mi visión completa de cómo funcionamos, de cuál es el origen de la enfermedad, ya sea física, psicoemocional, al final todo es una holística del todo, ¿no? Y todo tiene un origen psicoemocional si vamos a mirar un poquito las raíces. Pues constelaciones familiares es una técnica que me ayudó muchísimo y que cambió mucho de mi sistema de creencias y mi manera de comprender y entender al ser humano. Por eso los principios que hay detrás me ayudan a reestructurar mi percepción de la realidad, de cómo funcionamos, de cómo nos relacionamos y de cómo somos al final y por qué nos comportamos de una determinada manera o cómo son nuestras relaciones familiares de pareja, por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Y no es porque vengamos que caigamos de la nada y todo sea lo que aprendemos, hay muchísimo más historia. Entonces hubo un antes y un después en mi vida, después de trabajar con las constelaciones familiares y por eso me considero una divulgadora de todas estas técnicas que si a mí me ayudaron a hacer un cambio muy positivo en mi vida y pienso que a otras personas las pueden ayudar igual que me ayudan a mí. Y en eso consiste un poco la base de mi trabajo y mi profesionalidad con lo que hago. Bueno, constelaciones familiares es una técnica que viene de un señor alemán que todavía vive. Es una técnica que aproximadamente tiene unos 60, 50, unos 40 años aproximadamente. Entonces que en España yo lo establecía, los primeros facilitadores en constelaciones eran unos 20 que empezaron a trabajar. Parece mucho tiempo porque hay gente que esto no le suena casi nada todavía, aunque cada vez hay más, pero bueno, todavía es como todo muy reciente. Bergeling es un señor alemán, un psicoterapeuta, un hombre con muchas inquietudes que estuvo mucho tiempo trabajando en Sudáfrica y en ese trabajo y en esa vivencia que tuvo en Sudáfrica se dio cuenta de que muchas de las enfermedades que se daban en las zonas occidentales ahí no ocurrían, ¿no? Y otro de los inputs importantes es que cómo resolvían ahí los problemas, ¿no? Tuvo la posibilidad de estar en contacto con tribus más ancestrales y maneras más ancestrales de convivencia. Y ahí una de las herramientas que utilizaban era cuando tenían un problema, representaban el problema, ¿no? Sí, si había un grupo de gente, decía, a ver, ¿tú qué problema tienes? Cogían representantes y representaban o escenificaban aquello que estaba pasando para tener una visión desde fuera. Y bueno, fueron una serie de cuestiones las que le ayudaron a llegar a esta técnica, ¿no? Y las primeras preguntas, ¿no? Porque aquí, que tiene una cultura donde se respeta muchísimo más lo ancestral, donde la familia es algo súper importante, donde los ancestros se respetan de una manera tan diferente y con tanta coherencia, donde se entiende también la vida y la muerte. Quizás ahí hay un origen en lo que diferencia el que en Europa haya determinados patrones enfermizos que abajo no hay, ¿no? Sobre todo a nivel psicoemocional, pero después ya ves que todo eso. Y así empezó todo. Entonces este señor hizo varias aportaciones muy importantes a la psicología más clásica, más convencional,
Una sería el inconsciente familiar, porque más o menos del inconsciente individual todo el mundo ha escuchado hablar, pero el inconsciente familiar es un tema más ya de GNP. Entonces está el inconsciente familiar, las lealtades familiares y después los 3 principios que sostienen esta técnica, porque aparte de lo psicomágico, que no tiene nada de psicomágico, pero de lo impactante de la técnica cuando se trabaja en sí, es una técnica que detrás tiene técnica, ¿vale? Es decir, no ocurre nada si no se facilita de alguna manera. No hay un movimiento si no hay alguien que facilite esa constelación en una dirección, porque si no, se nos puede ir hacia muchos sitios la energía, ¿no? Entonces siempre hay que tener muy claro cuál es el movimiento a facilitar, y esos 3 principios son los que rigen esta técnica. Y conocerlos también te ayuda a comprender, bueno, a estructurar muchísimo mejor, pues eso, cómo funcionamos y cómo nos interrelacionamos. Bien, el inconsciente familiar, ¿qué es? Pues igual que todos tenemos un inconsciente individual, que más o menos es un concepto que todo el mundo hemos escuchado hablar alguna vez, está el inconsciente familiar, que es una parte de nosotros en la que están registrados todos aquellos acontecimientos importantes o que fueron importantes para el sistema familiar. Y ahí, ¿qué hay registrado? En esa parte de nuestro ser más profundo. Pues estos tan importantes como desde un secreto de familia, hasta sentimientos no expresados de un abuelo, de un papá, de todo tipo. Y ahí lo vamos a recibir nosotros como una herencia, igual que nosotros heredamos el color de los ojos de nuestros abuelos, o igual incluso determinados gestos o patrones de carácter que a veces dices, ostras, ese gesto lo tiene mi hermano, es que es igual, ¿no? Pues igual va a pasar con este tipo de herencia, que de repente va a querer expresarse, va a necesitar expresarse, y va a pasar en una generación. Entonces hay herencias como, por ejemplo, tuve el caso de una chica que sentía una vergüenza muy grande. Entonces ella decía, bueno, yo he trabajado autoestima, he trabajado muchos trabajos, pero no encuentro el origen de esa vergüenza. Entonces, con un trabajo de constelaciones, mirando un poquito el árbol y haciendo este trabajo, el árbol genealógico me refiero, se puede ver de dónde puede venir ese sentimiento de vergüenza. Entonces ella era nieta de una abuela que había sido hija de soltera. Una abuela que dice que la bisabuela había sido madre soltera en una época franquista o prefranquista. Ser madre soltera era una exclusión social casi, se veía como malos ojos. Entonces la abuela había sido hija de soltera, con lo cual señalada en el colegio y un poco pues bueno, la oveja negra, ¿no? Después esta señora crece, tiene hijos y hay una herencia. Esta señora solamente tiene chicos varones y después de estos chicos varones hay en la siguiente descendencia hay una chica, y esa primera chica es la que hereda la vergüenza de la abuela, que era una vergüenza muy profunda que ella no sabía de dónde venía, pero con la que resonaba mucho. Al hacer ese trabajo se libera, porque se identifica el origen de la vergüenza y se consigue liberar el sistema familiar de esa carga. Entonces así, con millones de cosas. Hay muchas cosas que decimos, ya ves que esto, médicos, ¿no? Que a veces te dice, pues usted tiene una depresión. Yo no tengo motivos de tener una depresión. Otro caso, ¿no? Un señor con depresiones, cuadros de ansiedad, medicado por médicos y con un seguimiento. Un hombre que había tenido una vida aparentemente normal, pero cuando empezamos a estirar de su historia, resulta que nos cuenta que, bueno, que su madre murió en el parto. O sea, nació él, sobrevivió el niño, pero la madre murió en el parto. Bueno, pues evidentemente cuando una madre no sobrevive a un parto, lo que ocurre es que el bebé, aunque no lo sepa, va a cargar con un sentimiento de culpa muy grande. ¿Por qué? Porque el precio de su vida fue muy alto, porque supuso la pérdida de su madre. Entonces, aunque su padre restó su vida y se volvió a casar, primero tuvo un padre que estaba en duelo por la pérdida de su madre y por toda aquella ruptura que había supuesto la pérdida. Adelante. Y claro, eso le marcó desde muy pequeño. Ah, muy bien. Venga, sí, dígame. No sé el nombre de este... Ahora os lo voy a poner, lo pondré todo, incluso si después me dejas el correo electrónico os paso un poquito más de información. No he querido el papel porque, como es mucha información, casi prefiero que la integréis y después Bergel, que se llama, pero igualmente os lo pondré. Podéis encontrar muchísima información de él, pero bueno, yo creo que lo mejor es que os decidáis por algún taller, sea con quien sea y donde sea, donde os resuene en el corazón y que practiquéis un poco la técnica y veáis cómo funciona. Bueno, el origen de la depresión de este señor y de su cuadro de ansiedad era esta pérdida de su madre cuando nació, y él ni siquiera la había asociado, ni siquiera se la había planteado, pero en el transcurso de la constelación sí que se vio como había un sentimiento muy grande
de pena, de dolor por la pérdida de su madre y de sentirse culpable porque su nacimiento había supuesto la muerte de la misma, ¿no? Cuando él se liberó de eso y sintió como su madre le daba el reconocimiento y quería lo mejor para él, su madre, en este caso un representante de la constelación, pues claro, él se liberó de una carga muy grande, ¿no? Es como poder reconciliarse con una parte que nunca conoció, pero que vivía dentro de él y que le estaba limitando. Entonces, en constelaciones lo que vamos a buscar es el origen de todo aquello que nos limita. Y el origen de muchas de las cosas que nos limitan está en ese inconsciente familiar. El inconsciente familiar, pues está el colectivo y el social, que también son inconscientes que nos afectan, la memoria social, cultural de un país, memorias de guerra, todo eso está en nuestro inconsciente, son como capas o secciones del mismo. Entonces, un poco todo eso es lo que se puede llegar a trabajar desde esta técnica. Ninguna técnica es una varita mágica que solucione todo. Al final, yo tengo muchas herramientas y al final de la caja de herramientas vas escogiendo la que cada momento te puede ir mejor para cada cosa. Pero sí que es muy amplia y muy holística porque a la hora de trabajar trabajamos muchísimas cosas, desde la relación con nosotros mismos a un autodescubrimiento muy profundo, a entender la relación que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre, por qué hemos escogido la pareja que hemos escogido y no otra, cómo es la relación con nuestros hijos y qué problemas hay ahí y de dónde vienen. O porque acabo repitiendo los mismos patrones o acabo haciendo aquello que, por ejemplo, mi madre hacía conmigo y yo no quería hacer, pero acabo llegando al mismo lugar sin darme cuenta y estoy haciendo exactamente lo mismo que hizo mi madre conmigo, cuando yo quería evitar de todas aquellas, ¿no? ¿Qué nos lleva a inevitablemente repetir esos patrones? Y esa información está en ese inconsciente familiar. Después otro tema que desarrollé muy bien fue el tema de las lealtades familiares, ¿no? Todos llegamos a un sistema familiar al que vamos a ser muy leales porque todos en nuestra mochilita de supervivencia, cuando nacemos, traemos unos instintos básicos de supervivencia, ¿no? Tenemos el instinto de succión, gracias al cual pues nosotros sobrevivimos porque nos agarramos a la teta de mamá o al biberón y sin él moriríamos. Y también traemos el instinto de pertenencia. Tenemos una necesidad de que el grupo nos reconozca, de que el clan nos acepte, porque nosotros dependemos de un sistema más grande. Esta también es una diferencia de otras metodologías de la psicología más clásica. La psicología clásica durante mucho tiempo han estado sobre todo muy focalizadas en el individuo. Se estudiaba el individuo como algo que parece que es el individuo, su personalidad y algo aislado del mundo, ¿no? Y esta técnica le da una perspectiva muy sistémica, es decir, a la persona no se la puede entender si no se la entiende dentro de ese engranaje al que pertenece, dentro de un sistema. Y el primer sistema y el más importante es la familia. Después está la escuela, el sistema social, el cultural, hay muchos más sistemas a los que pertenecemos, pero el sistema familiar es muy importante. Entonces, nos vinculamos a él a través del instinto de pertenencia, que es ese instinto desde el que deseamos que el clan nos acoja para nosotros poder sobrevivir. Y a partir de ahí vamos a desarrollar toda una serie de lealtades familiares que consisten en que inconscientemente nosotros vamos a querer hacer y a querer ser como ellos son. Entonces, si yo nazco en una familia donde ha habido salud, amor y prosperidad, pues para mí lo natural va a ser eso, porque va a ser como respirar el aire de mi casa, ¿vale? Es decir, yo he vivido con eso, para mí lo natural es eso, la prosperidad, el amor y la abundancia. Pero si me tocó una familia donde en esta vida, pues bueno, pues les ha tocado vivir enfermedad o pérdidas económicas o trabajar mucho para ganar lo justo, pues para mí también eso va a ser lo natural, porque es para mí donde yo he llegado y de lo que yo me he nutrido en mi ambiente, ¿no? Entonces esas lealtades son las que, bueno, nosotros nos hacemos a esa energía y es lo que vamos a tener tendencia a atraer a nuestras vidas porque nos va a recordar nuestro origen. Y vamos a ser muy, muy leales al sistema. Y todos conscientemente queremos amor, salud, prosperidad y que todo nos vaya bien. Pero después el inconsciente es un 90% de nuestra energía, ¿no? Entonces realmente somos unos grandes desconocidos. Cuando conocemos el árbol genealógico, ese porcentaje, pues bueno, lo podemos situar un poquito más, ¿no? Y decimos, bueno, pues ya puedo entender que puede haber en esta zona oscura de mí, en esta zona desconocida de mí. Bien, estas serían las lealtades familiares. Y a partir de aquí los principios, ¿no? Los principios que rigen las constelaciones familiares y de cómo funcionamos. Al final este señor dijo, bien, llegamos a un sistema familiar, queremos ser como ellos, nos adaptamos al mismo y para que un sistema esté en equilibrio, ¿qué hacemos? Porque los sistemas tienden a buscar el equilibrio. Cualquier sistema, incluso el cuerpo es un sistema. Si yo tengo una pierna más coja que la otra, pues la cadera va a tener que llenarse. Si yo tengo un ojo que funciona un poquito peor que el otro, pues el otro va a intentar hacer como una compensación.
Entonces, siempre en los sistemas, que en este caso en el sistema familiar son personas, las personas van a tender a actuar para inconscientemente encontrar un equilibrio en el grupo que les haga funcionar bien. Pero claro, cuando hay algunas cosas que están muy mal, pues hay quienes compensan y llevan una carga muy grande, ¿vale? Que le toca cargar con el peso de que tiene la pata coja, pues eso lleva una carga más grande que el que, ¿vale? Y el que lleva la carga coja, pues también tiene su carencia, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces él vio y estudió el Hellinger todas estas descompensaciones y a partir de ahí encontró 3 principios que si se daban en las familias, lo que ocurría es que todos los integrantes de la familia iban a estar muchísimo más en armonía y en equilibrio y iban a poder ser más libres para ser ellos mismos. Porque al final de lo que se trata esta técnica es yo poder desprenderme de todas esas lealtades y todos esos condicionamientos que me impiden ser yo mismo, que me impiden desarrollar todo mi potencial. Porque si vengo de una familia donde no ha habido una autorrealización profesional, que yo llegue y me realice profesionalmente y todo me vaya muy bien, por ejemplo, me va a generar inconscientemente un sentimiento de culpa, porque voy a mirar atrás y voy a decir, jolines, pero es que mi madre está limpiando toda la vida, mi padre trabajando y voy a tener como un sentimiento de si me va bien. Entonces, somos muy reales porque así desarrollamos lo que llamamos una buena conciencia, ¿no? Al final, pues soy igual que el grupo, ni me va mejor ni me va peor. Si se quejan todos, yo también me quejo y así me siento como uno más. Pero si todo me va muy bien, pues miro atrás y me siento culpable. Entonces hay que trabajar un poquito esa culpa y entender que necesitamos esa culpa sana de mirar atrás y decir, no, el árbol genealógico, la humanidad, la evolución consiste en evolucionar, no en quedarse igual. Entonces hay que crecer, ¿no? Y hay que sentir el permiso de nuestros ancestros y de nuestras raíces para hacer ese movimiento. Es lo que buscamos en las relaciones familiares. Bien, los 3 principios que estamos hablando hoy son la ley del orden, la ley de pertenencia no exclusión y la ley del equilibrio entre dar y recibir. No os he dicho que si hay cualquier duda me podéis parar, ¿vale? Ya estáis todos muy ahí, ¿vale? Todos ahí, a ver. Supongo que cada uno está dejando su información. Pero por final, ¿no? Vale, sí, para que se olvidan cosas, ya veis ustedes. Cuando empecemos, prepárese. Vale. Bueno, yo voy a ir, creo que voy rapidita para que nos dé tiempo a bajar información y si nos da tiempo a hacer alguna practiquita haremos. ¿Vale? Aunque no contaba con ello por tema de tiempo, pero si nos da tiempo lo haremos. Bien, la ley del orden, ¿vale? ¿En qué consiste esta ley? Pues sencillo, pues cuando hay un orden todo funciona mejor, ¿sí o no? Si vais a un trabajo y veis que todo, bueno, las constelaciones también se pueden aplicar al ámbito profesional, después ya lo veremos y de hecho las aplicaciones son brutales. Pero porque un trabajo o una empresa también es un sistema organizado de personas. Pero bueno, por poner la empresa como ejemplo, ¿no? Tú llegas a un sitio donde ves que el espacio está organizado, mira, el departamento, oficinas, todo bien señalizado, parece que hay un orden y te da más seguridad. Pues en un sistema familiar es un poco lo mismo, ¿no? Si hay un orden, todo va a funcionar muchísimo mejor. ¿Y cuál es este orden? Bueno, el principio de una familia es la pareja. Dentro de la propia pareja también hay un orden en el que el hombre y la mujer tienen que poder abrazarse desde sus diferencias biológicas, energéticas, es decir, un hombre y una mujer no son iguales, son complementarios, ¿vale? Y cuando conseguimos comprender esa complementariedad y respetar y amar nuestros instintos más básicos y naturales, pues entonces funcionamos muy bien, ¿no? El hombre ancestralmente siempre ha estado como más asociado a aportar la seguridad material al clan y a tener una serie de acciones de protección del clan, y la mujer siempre estaba más asociada a la vida, a los hijos, a mantener la parte más psicoafectiva. Y está bien que haya una complementariedad en eso, ¿no? Y que el hombre ocupe unas funciones y la mujer otras, que sean complementarias unos a los otros, que no haya lucha ni rivalidad entre el hombre y la mujer, sino que puedan llegar a un punto de entendimiento, sea cual sea el sexo. Bergerigen al principio era un poco como machista, claro, porque decía, claro, el orden ideal sería el hombre como fuerza masculina en primer lugar y la mujer a continuación, pero retroalimentándose, ¿vale? Como un todo, que esto también es importante. Pero claro, la mujer, el hombre primero, la mujer, va a ver, bueno, simplemente porque la masculinidad tiene unas características que lo femenino tiene otras y se complementan, ¿no? Entonces,
está demostrado que funciona mejor cuando hay un movimiento en el que la mujer siga al hombre, porque le facilita ancestralmente a la pareja todas sus memorias que vayan en la misma dirección que han ido siempre, ¿vale? Pero está claro que en las sociedades en que vivimos, las mujeres hoy trabajamos, a veces ocurre que las mujeres, por ejemplo, ganan más dinero, tienen más éxito profesional que los hombres, y a veces los hombres se sienten un poco eclipsados. Eclipsados porque, claro, ellos no pueden dar algo, nosotras sí, ¿vale? Y esto es algo muy grande. Entonces, a veces entramos en conflictos con nuestra propia naturaleza y nuestra propia esencia. Las mujeres, a mí me pasó, y esto a veces no lo entendí hasta que me lo viví, ¿no? Cuando tuve a mi hija y me tenía que incorporar al trabajo, hubo como aquí... Hay un pequeño conflicto, porque yo no quiero dejar a mi bebé y quiero trabajar también, porque ahora socialmente yo quiero trabajar y quiero realizarme, y está bien que lo hagamos, ¿eh? Pero sí que hubo un clic ahí que dije, sí, pero no, quiero hacer las dos cosas, más que se puede. Entonces, se puede hacer todo y simplemente lo dejo como una anécdota, ¿no? Funciona mejor en la mayoría de los casos, pero también puede haber mujeres que el hombre las sigue, ¿no? Y también está bien, si se llevan bien, no es lo más importante, es una anécdota. Lo más importante es encontrar el equilibrio en la pareja, que esto ya es suficientemente difícil en la mayoría de los casos. También pueden haber parejas homosexuales y funcionar todos estupendamente, maravillosamente, si cada uno abarca una parcela de la energía y se complementan. Y lo más importante de la pareja es la complementariedad. Y en la pareja muchísimas más cosas, porque cuidado solamente una conferencia sobre pareja. Pero bueno, ya que nos hemos metido en el tema, 4 pilares básicos, ¿vale? Para que una pareja funcione. La comunicación. No sabemos comunicar. Comunicación significa yo te miro, tú me miras, nos escuchamos, de verdad, no es aquello que estoy escuchando una música de fondo, y no, te escucho, proceso la información que me has dado y la intento integrar y entender tus necesidades y acompañarte y atenderte, y tú lo mismo, ¿no? Es una comunicación recíproca. Otro pilar es la sexualidad, porque lo que diferencia una relación de pareja de una relación entre amigos, aunque hay muchas cosas raras, vamos a decir raras entre comillas, porque no voy a utilizar palabras malsonantes, que me están grabando. Pero bueno, las palabras modernas que se utilizan ahora, que está muy bien y cada uno es libre de hacer lo que quiera. A ver, los principios nunca es para llevarlos a la vida y que nos asfixiemos más, sino para entender que sí, como para entender mejor cómo funcionamos, ¿no? Si los llevamos a la vida, pues sabemos que es más fácil todo, pero cada uno puede vivir su vida como quiera. Aunque si hay un conflicto, una limitación, entender estos principios te ayuda a entender de dónde puede venir la historia. Pero cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, ¿sí? Bien, volviendo, la pareja, ¿no? Otro tema es la sexualidad, que es una sexualidad sana, en lo que es una manera de comunicarnos al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ese vínculo sexual y ese compromiso sexual tiene que estar vivo para que una pareja no entre en crisis. Después la presencia, yo tengo que ser capaz de estar presente, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Porque hay muchos hombres y mujeres muebles, como digo yo. Tú puedes estar físicamente, pero como si no estuvieses, ¿vale? Bueno, pues que haya esa presencia física y emocional, que estés para mí, que estés disponible para la pareja. Y después, que haya un intercambio desde el aprecio. También hay parejas que funcionan desde el desprecio, pero más sano funcionar desde el aprecio, ¿vale? Si esto es, tú me aportas como persona, como adulto, una serie de cosas a mi vida que me complementan. Esto que se dice de la media naranja, ¿vale? Pues eres mi complemento y me encanta que seas mi complemento porque es más divertido caminar a tu lado que caminar solo, porque me aportas cosas, ¿no? Como cuando voy a hacer una excursión y voy con alguien que me va dando conversación, o por ejemplo, mi pareja pues sería, no sé, ahora aprendo un ejemplo, ¿no? Me diría, mira, fíjate en aquella mariposa, qué chula que, mira, pues no, yo no me hubiera fijado en eso si me hubiera contigo, ¿no? Y esto me complementa. O fíjate, ¿no te has fijado la tonalidad de aquel árbol? Y de repente me aporta una información que yo por mí misma no hubiera sido capaz de, y esto me complementa. Y ahí voy a sentir aprecio por la compañía de esa otra persona. Y al revés, tengo que ser alguien con quien caminar resulte divertido, fácil, aprecio. También hay parejas que funcionan, repito, desde el desprecio. Es claro, es que tú, no, es que tú más. Es un intercambio poco saludable, pero posible. Bien, la pareja, que es mucho, tiene que encontrar ese espacio en el que esos pilares estén en una dinámica y funcionen y se entiendan. Porque es el origen de todo. Cuando nosotros tenemos hijos, el origen de esos hijos es la pareja. Y después esos hijos que vienen a continuación
son nuestra descendencia y nos necesitan fuertes como pareja. Normalmente una pareja entra en crisis cuando uno o varios de esos pilares han empezado a caer. ¿Y una crisis qué significa? Es una oportunidad para cambiar algo. La gente se asusta mucho cuando entra en crisis. ¡Ay, me voy a perder! No, vamos a romper. ¿Sí o no? Depende de cómo te pongo las pilas, ¿vale? Porque una ruptura siempre es una responsabilidad del 50%. Es decir, hemos llegado a este punto porque hay algo que está fallando en los dos. O no nos hemos sabido comunicar de la misma manera, o la sexualidad no está funcionando igual. Y aquí tenemos que ser responsables al 50% de que los dos hemos facilitado esa situación. Y aquí alguien puede decirme, ya, pero yo tengo un caso que no está claro, ¿eh? Bueno, pues aquí de lo que se trata, en mi trabajo lo que hacemos es que os deis cuenta, ¿no? De cómo al final tenemos el 50% todo, cuando hay una crisis. ¿No? Pero a veces el inconsciente no nos permite ver, porque yo puedo tener un papel en la pareja de darlo todo por el otro, ¿vale? Y tú dices, claro, que tú no sabes, ¿eh? Porque lo que yo he hecho por él y ahora coge y se va contra él. Ya, pero es que tampoco es un equilibrio eso. Si yo le doy todo en la pareja, estoy anulando al otro, ¿vale? No le estoy permitiendo ser. Lo que estoy es parapetando. O no sé recibir, que también puede pasar. ¿O? No sé recibir. O no sé recibir, ¿vale? Hay muchos patrones ahí que pueden generar una crisis y entonces cuando hay una crisis lo que invito a las parejas es a que tomen conciencia de cuál es su manera de funcionar y por qué tienen esa necesidad de funcionar de esa manera. Porque solo si cambian su manera de funcionar hay una mínima posibilidad de que salgan de esa crisis. Pero no solamente él o ella ¿vale? O él o ella, o ella o él, o lo que sea, el tipo de pareja que sea, a nivel homosexual o de sexualidad, no importa. Sino que de la pareja los dos integrantes, ¿vale? Se pongan las pilas a hacer un cambio. Es decir, si esto no funciona, tenemos que empezar a funcionar de manera distinta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para aportar a la pareja? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué cambio tengo que hacer para crecer y que podamos empezar una nueva relación de pareja? Y salvar esa crisis. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Vale, sí, aquí todo nota, ¿eh? Muy bien. La pareja, ¿sí? Entonces vienen los hijos. Claro, muchas veces los hijos hay como una interferencia ahí, ¿no? Las mujeres desarrollamos ese instinto de tenemos que sobreproteger, ¿no? A las nuevas criaturas, se pone mucha energía en el cuidado de los hijos y los hijos unen tanto como distancia. En las primeras etapas muy intensas, yo ahora tengo dos, una de 4 y otra de 17 meses. Y ¡guau! La caña es divertida. Es decir, hay mucha intensidad porque hay muchos movimientos a nivel energético, necesita mucho cuidado, mucha atención y a veces la pareja se va distanciando, ¿no? Y en esa distancia se puede llegar a generar una crisis. Y ahí puede haber una confusión de valores. O sea, ahí lo que no tiene que perder nunca la pareja es la conciencia de que esos hijos están porque ellos estuvieron. Porque a veces hay parejas que llegan y te dicen, para nosotros lo más importante son nuestros hijos. Vale, pero hay un síntoma ahí. ¿Por qué ahora lo más importante son tus hijos? Porque antes de todo eso tus hijos no estaban. Entonces, ¿qué ha pasado para que ahora lo más importante sean los hijos? ¿Qué ha pasado con la pareja? Y a veces se pierde la pareja. Y cuando hay una ruptura, aunque no sea oficial, de la pareja, es decir, cuando hay una distancia de la pareja, cuando ya no estamos comunicándonos de la misma manera ni funcionándonos de la misma manera, a veces lo que va a ocurrir es que uno de los hijos, por compensar, ¿vale? Va a ocupar el lugar de papá o mamá. Entonces, si tenemos un papá que tiene que trabajar muchísimo y que llega a casa y porque la rutina se echa encima y entonces mamá se siente un poco sola con las tareas domésticas o bueno, sea el tipo de crisis que sea, el caso que, en este caso, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, papá está un poquito más ausente, pues uno de los hijos se va a colocar en un lugar un poquito más cercano a la madre y la madre le va a hacer el ojito, va a decir, qué bien que te pongo a ti. Esto va a ser un movimiento totalmente humano y natural. Pero el niño se está colocando en el lugar de papá y esto le va a generar una rivalidad con el padre, le va a hacer sentirse un poquito más importante. Esto es el principio de la arrogancia del niño, ¿no? Y esto va a generar conflicto, porque está interfiriendo en la pareja y también en el desarrollo psicoemocional del niño, porque al final no es su sitio. Y lo está haciendo por un amor ciego a su madre, para que no se sienta sola y para que ese lugar quede compensado. Entonces suelen ser niños súper responsables, obedientes, niños que no te dan ningún problema, porque son muy adultos para la edad que tienen, pero dejan de ser niños a un nivel, ¿vale? Y aquí se está produciendo un desequilibrio. Bueno, cuando ya la separación es oficial, es decir, papá ya se ha ido, mamá ya se ha ido y hay un divorcio, entonces bueno,
Normalmente en ese duelo que pasa la pareja en la que se está divorciando, uno de los hijos se va a colocar rápidamente en el lugar de papá o mamá, casi es inevitable. A no ser que la pareja sea muy madura emocionalmente y lo hayan hecho súper bien, asumiendo que la ruptura es al primer ¿Puede arquitecto. pasar en las personas? Sí, puede pasar. Sí, nada mal. ¿Vas al paseo? Pues con eso no es aquí se piensa, ¿eh? Sí, vamos a pensar. Así, ahí está. Hola, bueno, no pasa nada. Estamos explicando los principios, ¿vale? Estamos en el orden todavía, así que voy. Ya lo que iréis cogiendo. Estamos hablando de los principios que facilitan que las familias funcionen de una manera equilibrada y correcta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en las familias para que se den determinadas circunstancias? Y estamos hablando justo de qué pasa cuando unos papás se separan, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, ¿no? Normalmente se ocupan un lugar, pues eso, de pareja de mamá, de pareja de papá, y entonces ahí se van a sentir, pues eso, importantes, un poco arrogantes, necesarios para papá y mamá. Y eso les va a llevar a conflictos, sobre todo no solamente la edad temprana, sino la edad adulta. Pero la edad temprana no se pasan desapercibidos porque es un regalo para los padres. Lo que pasa es que los padres tenemos que estar atentos a esto. Y en esto precisamente este año surgió, bueno, el año pasado, un proyecto en el que estoy colaborando con una guardería, una escuela de sol, en el que estamos ayudando a los padres a comprender la importancia de aprender a ser padres desde la pareja y desde la comprensión de estos principios. Porque así hay niños que ya lo ves en la guardería que ya muestran síntomas de aquella crisis de pareja y el niño está ocupando el lugar de mamá, papá. Y lo ves incluso en cómo abrazan a sus mamás, en cómo las miran, ¿vale? Es brutal. ¿Vale? Y cuando empiezas a trasladar todos estos principios a los padres, empiezas a trabajar un poquito con ellos, enseguida hay un cambio de chip, ¿no? Se dan cuenta de que eso no es la mejor manera de educar. La mejor manera de educar es todo más en esta línea. Se toma conciencia, básicamente. Bien, cuando un niño ocupa ese lugar en la edad adulta, pues, bueno, pues a veces desarrollan ansiedad o hay un conflicto con su futura pareja, porque estos son niños que están acostumbrados a dar para recibir. ¿Vale? Aprenden que el amor es ocuparse de mamá, ocuparse de papá, ocuparse de los problemas, ser responsable. Entonces son adultos hiperresponsables que están acostumbrados a llegar a la pareja porque han entendido en casa que el amor es dar, que es cuidar y funcionan de esta misma manera. Y entonces ya chascos. Claro, la pareja no es solamente dar y esperar, porque normalmente también tenemos tendencias a coger a alguien muchas veces que no está o que está para recibir, no para dar. A explicar esto del dar y recibir, ¿eh? Pero bueno, creo que más o menos con la palabra se puede entender, ¿no? Con muy colaborador, muy entregado, muy dispuesto a todo y el otro un poco más acomodado, o al revés. Bien, eso es lo que suele pasar con el orden. Después, bueno, si la pareja se separa y después rehace su vida con otro hombre, con otra mujer, con otra pareja, lo más importante que tiene que entender esa nueva pareja es que si yo tengo hijos, ¿vale? Me separo y me voy con otra pareja, esa pareja vino después. El vínculo con los hijos es de por vida. Entonces, iba a ser por orden cronológico. Entonces, si vino sus hijos y después yo tengo otra relación, van a ser yo, mis hijos y la nueva relación de pareja. Si yo tengo hijos con esa nueva relación, esos hijos van a ir a continuación. Claro, cuando hay ahí todos estos entramados, se complica un poquito más el asunto. Porque si ya es súper fácil que con una crisis de pareja y a veces en un divorcio ya los niños ocupan el lugar de papá o mamá, pues cuando hay estos niños a veces es un poco más complicado. Aquí la madurez de los padres es vital, ¿no? Porque cuando somos capaces, repito, de ser conscientes y responsables de una crisis y de saberla gestionar, pues los niños responden a esto y siguen siendo libres, por decirlo de alguna manera. Después, el orden es la pareja y los hijos por orden de llegada al sistema familiar. Primero, segundo, tercero. Aquí a veces hay desórdenes cuando hay algún aborto que no se cuenta como hijo. Los abortos también son hijos del sistema familiar, aunque no lleguen a nacer, aunque sea un aborto de 12 semanas. El cuerpo, en el tema del aborto, sufre un duelo, y la mamá sufre un duelo, sea un aborto voluntario o involuntario, da igual. Hay una amiga que empezó y que por algún motivo se interrumpió y nos da igual el motivo. Pero el caso es que los papás, no solo la mamá suele ser siempre como más el centro de atención en el aborto, ¿no? Porque claro, somos nosotras los que vivimos físicamente ese proceso, pero el papá también está ahí.
Y muchas veces no sabemos gestionar estos procesos. A veces hay abortos muy dolorosos y nunca más se vuelve a hablar de ellos y no se mencionan. A veces son cosas que, bueno, que no se les da importancia porque enseguida pues, nos quedamos embarazados otra vez y tienen que contarse como una presencia más en el sistema familiar. Son muy, muy importantes. Tienen muchísimas connotaciones. No me quiero poner a que lo vaya a hacer. No estoy hablando de pro aborto, no aborto, o sea, esto es un tema totalmente libre. Repito, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, simplemente todo lo que hagamos en nuestra vida tiene unas consecuencias, ni mejores ni peores, pero simplemente tenemos que saber que toda acción tiene una reacción, ¿vale? Y que hay que poder procesar el dolor del aborto y que hay que contarlo como uno más en el sistema familiar. Y a la hora de trabajar suele ser un tema muy importante, porque suele ser un tema que nos conecta muchas veces con sentimientos de pérdida, con sentimientos de culpa. Muchas veces es motivo de crisis importantes de pareja y la pareja no es consciente de lo que le ha llevado a afrontar el aborto. Y hasta que no se trabaja no se dan cuenta de cuánto dolor reprimido había ahí, porque de repente la mujer se replega con su dolor y al hombre lo deja ahí como no tiene nada mucho de problema. ¿Vale? Y no sabemos acompañar eso tampoco en pareja porque nadie nos ha enseñado. Si es que venimos de una cultura donde el tema del duelo y la pérdida nadie nos ha enseñado. Y nuestras abuelas nos tapaban estas cosas porque era lo que les habían enseñado a ellas. Así que se trata de tomar conciencia para no repetir y facilitar las cosas a las nuevas generaciones. Bien, eso sería el orden. Y después otra cosa importante del orden es la familia de origen y la familia construida. Lo prioritario tiene que ser mi familia construida. Lo nuevo necesita fuerza, necesita energía, necesita amor. Entonces tengo que ser capaz de la vida de hacer un movimiento en el que yo tomo la vida de mis padres, les doy las gracias por la misma, aunque solo me hayan dado la vida y nada más. Hay muchos temas aquí. Puedo dar una adopción y tengo unos padres biológicos que me dieron la vida y unos padres adoptivos que me han acompañado en la misma, porque las circunstancias fueron así. Sea como sea, siempre voy a tener que hacer una inclinación, tomar la vida y sentirme agradecida por la misma y aquí dejar a sus padres, o a mis padres, perdón, con su destino, ¿vale? Con lo que les ha tocado vivir, con sus problemas, con sus historias, por muy dramáticas que hayan sido. Y yo decidir, vale, aquí os dejo con lo vuestro, que ya estaba, ya existía antes de que yo viniese al mundo, y yo tomo mi vida. Ay, pero cuántos hijos me han dado de ser. Ay, mamá, pero es que tú me necesitas mucho, pero ¿qué vas a hacer tú sin mí? Sí. No. Y ahí en el inconsciente seguimos muy ligados muchas veces a la familia de origen. Y desde ahí seguimos siendo niños. Niños que seguimos reclamando a papá, mamá, o que seguimos anhelando que papá y mamá sean felices, que tengan una vida mejor, y no podemos cambiar su destino. Cuando nosotros llegamos al mundo, esos papás ya tenían su destino. Nosotros no podemos hacer nada por cambiar eso, ¿vale? Y hay que hacer este movimiento. En constelaciones la sanación siempre pasa por reconciliarnos con papá y mamá como el origen de la vida. Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Y detrás de ellos estuvieron los abuelos, y detrás de los abuelos mis abuelos, y entonces al final se trata de reconciliarse un poco con el árbol y entender de dónde vengo para comprender quién soy. Es un poquito de lo que va la historia. Pero mamá y papá suelen ser figuras potentes y tienen muchas historias. Hay gente que dice, ay, yo con mi madre estupendamente. Y después sale la constelación y dice, uy, por el plano, no, parece que no estaba tan estupendamente. Sí, Matiza posteriori, por favor. Sí. Dices, esta pareja tiene ya su destino. Es decir, la palabra destino lo dicho aquí, pero Sí. luego matiza un poco, ¿no? ¿Qué quieres que te matice? ¿La palabra ¿Qué quiere destino? decir? Que estás diciendo un poco que somos predestinados, ¿no? Bueno, su destino, he utilizado la palabra destino porque quizás me parece que podía ser fácil de comprender. Pero tú tú tienes una vida, has tenido las experiencias que te han tocado vivir y que, bueno, son las que te ha tocado vivir, por lo que sea, las hayas atraído tú o no, no vamos a traer esto, pero tú tienes una historia. Y yo qué sé, si yo vengo de una familia donde, fíjate, con 14 años me tuve que poner a trabajar y además mi padre era alcohólico y mi madre enfermó y murió cuando yo tenía 11 años, esa es mi historia. Sea por destino, sea por lo que sea, es la que me ha tocado vivir. Entonces mi historia tengo que ser capaz, o la historia de mis padres tengo que ser capaz de verla desde los ojos de un niño, ¿vale? Que ve a sus padres grandes y poderosos de hacer todo, ¿no? Cuando somos pequeñitos, vemos a los padres como ¡wow! Son los más. Pues no hay que perder esa visión de niños. Es decir, los padres, la historia que tengan, van a poder con ella y les da dignidad de poder hacerse responsables de ella, porque cuando tenemos hijos lo que queremos es que nuestros hijos vuelen y sean libres y que no les toque pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros.
Pero cuando a veces el niño se queda anclado en esa visión casi compasiva de los padres, es porque en el fondo hay un poco de arrogancia. Porque si yo siento compasión por alguien es porque pienso que yo le puedo ayudar o yo le puedo aportar algo que no tiene. Y eso es un poco lo que pasa ahí con el orden, ¿no? Que si yo en algún momento de la historia familiar, por la circunstancia que sea, me he colocado como pareja de mamá, pues yo me siento ahí, no estoy viendo a mamá como un hijo, estoy viendo casi como soy alguien tan importante para ella que me necesita, como una pareja energética, que le llamamos. Entonces es importante poder romper con esa mirada compasiva a los padres y entender que es su historia y que les da dignidad dejarlos con su historia. Pero hay hijos que son muy... ¿Sí? ¿Te aclaré? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Más preguntas? Bien, pues no, yo de verdad que tengo una conciencia muy libre, ya no me creo nada y me lo creo todo, porque al final todo es muy válido y si a uno le funciona, entonces puede haber destino o no, pues todo es válido. No me lo cuestiono. Sí, dime. Cuando has dicho esto del orden, por ejemplo, que los abortos pues también se tienen que tener en cuenta. Sí. Sí que se tiene que tener en cuenta, pero ¿a qué te refieres esto del orden? Es decir, primero... En mi corazón. O sea, yo tengo que querer más por ejemplo... Bueno, no, lo que pasa es que esto se ve muy bien cuando hacemos una constelación. Nosotros los principios es lo que los facilitadores utilizamos para mover la constelación. ¿Vale? Si nos da tiempo haremos un pequeño montaje para que veáis lo que es. ¿Vale? No sé si nos dará. A 7 minutos. Si no haces ¿7? preguntitas. A las 12:30. Ay, perdona. Ay, qué susto. Digo, no, sí. Ay. Digo, no, un lapsus, porque hay algunas que terminan. no digo, qué calores. Bien, entonces decía que los principios es lo que utilizamos los consteladores para facilitar el movimiento, ¿vale? Para organizar la constelación. Cuando alguien monta la escena de lo que pasa en mi familia, pues ya ves síntomas, ¿no? Entonces los consteladores utilizamos esto para reordenar. Pero a un nivel del día a día sería, como mínimo, primero tener conciencia de que el primero es el primero, el segundo es el segundo, y ahí, bueno, a la hora de cuidar los hijos tampoco va a ser tan importante. Lo que sí que va a ser importante es tener en cuenta los abortos. Y en ese trabajo es más un trabajo personal. No puedo olvidarme de él, ¿vale? Y tengo que haberlo integrado eso. Es decir, a veces hay un dolor que nos impide hablar, verbalizar el tema o habernos dado el permiso de llorarlo o sentirlo simplemente. Tenemos que llorarlo, lloramos y si no, no. ¿Vale? Pero como mínimo que haya una integración de que eso ocurrió, me pasó y bueno, existió. Y a veces me he encontrado casos que dicen, siempre quise tener un hermanito mayor, ¿no? Y entonces preguntas y dices, no, es que tuvimos un aborto antes que él y curioso, ¿no? Había como un anhelo o de siempre, ¿no? Siempre de haber querido un hermano mayor y siempre un rollo con el hermano mayor y es que ese hermano mayor ya existió. Entonces a veces simplemente con que los padres entiendan que no es solamente su hijo único el que sobrevivió, sino que también tienen que darle un espacio en el corazón a este que perdieron, pues ya el niño se calma. ¿Vale? Es como me faltaba algo y desde muy pequeñitos ya ellos estaban dando señales, que a veces los que dicen, padre, fíjate que ahora con el rollo este, ¿por qué será? Porque los niños siempre lo saben. Porque los tienes que hablar y... No hace falta, porque al final en estos temas no hace falta que yo vaya a mi hijo mayor y digo, mira, tuviste un hermanito, no, que cognitivamente no estamos preparados para eso, o sea, cognitivamente, mentalmente todavía no. Pero si tú haces un trabajo de integración de eso, el niño, como está conectado a ti energéticamente, va a haber una resonancia con eso, ya lo va a tener integrado. Si tú lo tienes integrado, lo tienes integrado. Entonces, es como, es un tema de herencia, pero también es un tema de que compartimos el campo energético y al final constelaciones familiares funciona con los campos morfogenéticos de energía. Todo aquello que yo integre, mi hijo ya lo lleva integrado. Todo aquello que yo sane, todo aquello que yo crezca como persona, mi hijo ya lo tendrá como un recurso en su persona, porque estamos vinculados por árbol genealógico. Así que Sí, que dicen que cuando tú trabajas una cosa del árbol, ¿no? Estás sanando o también ayudando al resto, ¿no? totalmente. Cuando es algo Liberamos el pasado para liberar el futuro. digamos que a los demás también les estás haciendo. Totalmente. Esto, ahora, a ver si nos da tiempo a que veáis un poquito, nada, brevemente cómo funciona, nos da Sí, tiempo a sí. hacer, pero sí, ¿vale? Son campos morfogenéticos y entonces lo que hacemos es ir al inconsciente, sacar una información, hacerla consciente y así ya queda liberada, porque queda en un plano consciente y las siguientes generaciones ya no cargan con estos sentimientos, los hemos liberado. Entonces todo lo que los papás trabajen es
un beneficio enorme para los hijos. Hay papás que dicen, yo no sé cómo llevar a este niño, trabájate tú. El 90% de las consultas que tengo de niños son los padres los que tienen que trabajarse. Ser padre implica una responsabilidad, pero más que educar bien o tener más tiempo con ellos, el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es nosotros crecer psicoemocionalmente, comprender quién somos y por qué actuamos de la manera que actuamos. Si nosotros crecemos y cambiamos, ellos cambian porque para ellos, volvemos otra vez a la mente, no es algo natural. Ya es algo natural, ya mi madre lo ha integrado, mi madre es así, entonces para mí es más fácil ser así. Sobre todo si esta evolución en los papás se da antes de los 7 años, es un regalazo, porque ellos ya lo llevan como de una manera súper natural. Después ellos ya empiezan a tener un desarrollo cognitivo diferente y sus propios recursos y bueno, empieza otra etapa, ¿no? Y aún así, también hay un impacto. Todo lo que le podemos facilitar a los hijos es desde nuestro propio trabajo. Bien, decía el orden, ¿no? La familia construye la familia de origen, muy bien. Entonces, hacemos ese movimiento en el que agradecemos a los padres la vida, la sanación siempre pasa, se explicaba, por reconocer que nuestros padres, nos gustasen o no, nos dieron la vida y que en la vida hay infinitas posibilidades y recursos para conseguir lo que yo quiera, si encuentro lo que quiero hacer. Hola. Muy bien. Adelante, adelante. Bueno, depende de cómo lo veamos, igual si queréis, si nos quedamos con ganas de más, podemos ir al patio y buscar una zona, ya que parece que se anima la cosa. El que quiera, si después tenéis algún compromiso más, ¿no? Yo tengo una mañana aquí y yo encantada. ¿Vale? Digo porque el tema trae chicha y quien tenga interés o le haya despertado interés, vale la pena. Bien, tomamos la vida y después nos volcamos en nuestra historia, ¿vale? Nosotros tenemos una familia, construimos, seamos una pareja, tengamos unos hijos, nuestra energía tiene que estar aquí. Y muchos conflictos con esto, ¿no? A veces hay parejas que te digan, dices que su madre todavía lo llama y él, cada vez que su madre lo llama, sale corriendo, o ella, ¿vale? Es que lo llama a su padre y no vea. Y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Cuál es la prioridad aquí? Muchas veces detrás de esas quejas tontas de la pareja, tontas superficiales, ¿no? Tontas no es nada, para los demás siempre todo es importante. Pero debajo de esas quejas superficiales lo que hay de fondo es realmente la energía de mi pareja está puesta todavía en el origen. Entonces, claro, yo aquí estoy solo o estoy sola, criando a mis hijos o en la pareja, y entonces esos sentimientos son, el origen está ahí. Cuando se trabaja el origen, todo eso desaparece. Bien, ley del orden, ¿vale? ¿Alguna duda? Más o menos en la línea. Después está la ley de pertenencia a la exclusión. El sistema garantiza que toda la persona que llega a un sistema familiar tiene derecho a pertenecer a él de por vida. Es decir, haya hecho lo que haya hecho, haya ocurrido lo que ha ocurrido. Y aquí suele haber dos tipos de exclusión. Por dolor o por exclusión social. Yo puedo tener un abuelo que fue alcohólico y además maltratador, o puedo tener un drogadicto en la familia, y entonces esto genera un rechazo social, porque es algo con un peso emocional muy fuerte y a veces no quiero conscientemente vincularme a... O a veces ha habido una persona que por sus actos pues no nos gusta cómo ha actuado, cómo es, o lo que ha hecho, o un tema de herencia, sea lo que sea, y hay un dedo acusador y dice, no, este no. Pues el sistema inconscientemente no va a permitir esto. ¿Vale? Va a haber una compensación. Si algo se rechaza, como siempre, los sistemas tienden a compensar. Lo que rechazo lo acabo atrayendo aún más. Entonces, esa es así, ¿eh? Sí, claro, que lo ha resonado. Y dice, no quiero esto, bueno, pues 3 tazas. Porque al final es un sistema que tiene la vida de decir, hasta que no lo confrontes y lo aceptes y lo integres, no va a quedar liberado. ¿Vale? Por eso todo lo que rechazamos nos persigue. ¿Qué ocurre? Bueno, después están las exclusiones por dolor, ¿no? Bueno, un bebé, por ejemplo, recién nacido, y hay un dolor tan grande en la familia que jamás se vuelve a hablar de esto, se convierte en un secreto de familia. Entonces, claro, esta información va a querer salir a la luz, porque este bebé existió y hay un duelo que muchas veces no está hecho y hay una serie de sentimientos que quedan atrapados en el tiempo, y después hay una herencia de estos sentimientos en futuras generaciones, y ahí podemos tener un patrón de tendencia a la depresión, un patrón de tendencia a la ansiedad, una mujer infértil. ¿Vale? Yo veo un caso de infertilidad, el veo un tema por ahí. Entonces, curioso, ¿no? Porque hoy en día hay muchísimos temas de infertilidad, y tienen que ver con abortos o niños no reconocidos del sistema. ¿Qué ocurre? Que como mi inconsciente quiere la supervivencia, si hubo un problema muy grande con un niño, pues
Claro, hubo tanto dolor ahí que yo no sé si sobreviviría a ese dolor. Entonces no estoy preparada para ese dolor, para la posibilidad de perder un hijo. Entonces no, mi cuerpo compensa. Bien, entonces estos temas siempre es importante abordarlos. No quiere decir que uno los tenga que contar. Lo voy a repetir. No es tan importante el tener que explicar el secreto, como que quien carga con ese secreto se haga responsable del mismo y entero. Pero claro, si el secreto viene de mi abuela y ya murió, pues esto me está afectando. Entonces, en constelaciones lo que vamos a poder ver es cómo a mí me está afectando una cosa que ni viví. Hay gente que cuando le pregunto sobre la historia familiar me dice, pues sí, que tiene que ver mi abuelo con la crisis de pareja que tengo yo ahora, digo, mucho. Y si no y esos secretos si no los puedes saber porque no te las han Salen en contado. una constelación familiar. La constelación muestra que hay un secreto. A veces Y no ese- sabemos el secreto, Ah. porque hay secretos que tienen que morir. ¿Vale? Es decir, que tienen que nacer como secretos y morir como secretos. Y tampoco nos interesa chafardear. Pero sí que hay una energía de un secreto que está condicionando a la persona y que se libera en la constelación. Entonces hay una tensión ahí, se pone un representante como secreto. Ese secreto es como que se toma conciencia de que hubo un malestar por lo que sea, o un dolor, o hubo... El tipo de energía sí que se siente. Cuando se saca el secreto se puede sentir si es un dolor, si quizás es un tema en el que un abuso, un miedo, pero nunca entramos en matices, nos da igual. Lo único que queremos es liberarlo y sanarlo. Pero sí, claro, si de repente sale una abuela con una energía de un miedo terrible a los hombres y ¿vale? Le ponemos determinada figura, entonces no podemos nunca confirmar que hay un abuso. Pero aquí hay una energía, que todos los que estamos podemos decir, hombre, aquí se huele esta energía, se siente, ¿vale? Y entonces simplemente la liberamos, ¿no? Sin cuerpo. Porque al Aunque no le final, pongas nombre, aunque no le puedas identificar. aunque no le pongas nombre, ya el cambio va a suceder igual. Esto es lo bonito, al final, esta técnica un poco lo que, cuando yo llegué a ella, una de las primeras creencias que me rompió es también somos energía. ¿Vale? Es decir, hay una parte de la que nunca se habla y es la energía, ahora cada vez más. Porque claro, yo vengo de una licenciatura en psicología, y salí de la universidad, y de repente me encontré con el Reiki, soy maestra de Reiki, después me encontré con constelación y familia y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero son las que más me ayudaron, porque son las más holísticas, porque faltaba esta parte. Y quizás por eso la psicología convencional a mí faltaba de herramientas, porque desde la mente no se puede hacer todo. La mente es una parte del ser súper importante. Pero si todo fuera cambiar el sistema de creencias, estaríamos todos mucho más felices. ¿Vale? Porque sería funcionaria aquello de piensa positivo y ya está, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Y con esto no estoy desprestigiando la psicología clásica, sino que creo que es momento de que vayamos integrando cosas nuevas y de hecho ya está ocurriendo. ¿Les cuesta? Pues está ocurriendo. cuesta. Bien, ¿vale? Entonces, pertenecen exclusivo. Pertenecen al sistema todas las personas de árbol. ¿Vale? Lo que pasa es que las que van a tener un impacto más directo sobre nuestra historia y nuestro presente actual serán los padres, los abuelos, los tíos, si ha ocurrido algo importante con ellos, los abortos, los niños no reconocidos también son muy importantes, si hay algún hijo ilegítimo, alguna pareja con la que no cerré del todo la pareja. Por ejemplo, tuve un caso de una chica que venía acostada porque todas sus parejas eran un desastre. Eran un desastre. Siempre que tengo una pareja, al final me acabo decepcionando, ¿vale? Me decepciono mucho con todas las parejas. Bueno, empezamos a mirar su historia familiar, entonces su abuela contaba siempre que se había enamorado de un hombre guapísimo, que era aviador, ¿vale? Yo me imagino un aviador en la época de nuestros abuelos. Claro, era lo más, ¿no? O sea, ya lo hoy es un piloto, ya lo soy un piloto, entonces estaba súper, todavía se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ese señor. Pero resulta que en un accidente de coche muere. Se acabó su cuento de la Cenicienta, ¿vale? Es decir, se muere, se murió el novio. Entonces, claro, pues ella vive un duelo, pero la vida sigue, conoce a otro señor, se casa, pero claro, ya nadie conoció. Entonces aquel hombre después se casa, tienen hijos y se llevan bien, pero aquella fantasía, ilusión de su primer noviazgo, del hombre ideal, ella no la había podido, como abuela, como mujer, no la había podido acabar de cerrar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se casa con otro señor, tienen hijos, que es la madre de esta chica que viene a consulta, y entonces el patrón de pareja eran siempre hombres que, que no me acaban a mí acaban de sentir al 100%, no me acabo de sentir completa, me falta algo, me falta el piloto. ¿Vale? El guapo, claro, ¿cómo vas a estar a la altura de eso? Es imposible, todo lo que llevan detrás. Entonces, claro, la madre absorbe ese patrón,
y la hija lo hereda. Entonces, claro, todos los hombres que conoce, pues ninguno es suficiente para ella, siempre se decepciona. Cuando hacemos la constelación, sacamos un representante para la abuela, para el piloto, cerramos esta historia y queda liberada. Y ahora está con una pareja, se acaba de casar, hace un año y pico constelado. Se acaba de casar y bueno, parece que ya el rumbo es diferente. Ya hay un paso diferente en esa historia, ¿no? Pero claro, de dónde pueden venir las cosas. Los importantes son todos en la familia y las parejas que no hemos cerrado también son importantes. También todas aquellas personas que hayan hecho una aportación muy importante a la familia o una descompensación. Si por ejemplo yo recibo una herencia de 20 millones de euros de una hermana de una amiga mía que me quiso mucho y mira, me ha dejado muy porque pues ahí va a haber un cambio en mi vida. ¿Vale? En este caso económico, pero imagínate que sea alguien que, imagínate una chica que una amiga le salvó la vida a su madre, ¿no? Pues esto es un hecho muy importante y a veces las familias quedan vinculadas porque se convierten en personas muy importantes para la familia. Igual que ocurre, por ejemplo, si alguien va por la autopista y atropella a alguien y muere. ¿Vale? En ese momento el destino de las dos familias cambia para siempre, porque el que ha atropellado inconscientemente o no, o conscientemente, va a cargar con un sentimiento de culpa, digo no, porque hay todas las posibilidades. ¿Vale? Pero en el inconsciente va a estar el sentimiento de culpa y va a haber un antes y un después para ese hombre o mujer y para todo su sistema familiar, porque todos estamos conectados. Y después también para la familia de la víctima, ¿vale? Que pierde a esta en un accidente. Entonces hay hechos que nos vinculan muy mucho. Los hechos de guerra son algo que se ve muy claro. En constelaciones, cuando hay un hecho de guerra, y por ejemplo, el bando de los rojos me mató, asesinó a un abuelo, a un padre, a un hijo. Entonces esto es una vinculación muy fuerte. A veces hay como un sentimiento en el interior de separación, ¿vale? De bandos, de lucha, ¿no? Y solo queda integrado cuando se integra al otro bando, cuando se integra a la persona que asesinó o al hecho que ocurrió. ¿Vale? Cuando hay una integración hay sanación, siempre. La sanación pasa por la integración. Entonces hay síntomas a veces que nos dicen aquí, posiblemente un hecho de guerra en el que, bueno, nuestros abuelos tuvieron que participar en la guerra, pues lógicamente matarían gente, igual que pues tendrían que defender, ¿no? Es decir, no se lo busque, se lo encuentra. Pero esto no quiere decir que no hay una carga en el inconsciente de lo que ocurrió. De si yo asesiné y también en el otro bando asesinaron, va a haber una unión ahí y un conflicto en mi interior. Pues a veces se ve como síntoma de constelación. ¿Alguna pregunta aquí? Cuando dices integración, ¿es trabajar un poquito el problema? ¿Es como dinámica de trabajo para irlo? Vale, sí, es como tratar de la castellana y al final sí, te preguntas. Bueno, es fer un moviment, és fer una integració nosaltres d'entendre, per exemple, en un fet de guerra, no? Entendre que aquella situació no era saludable per ningú, ¿vale? És a dir, en una guerra hi ha bàndols, sí, però en els bàndols també hi ha mares, tots tenen fills, tots són persones humanes i estan en lluita. I en els dos bàndols hi ha dolor perquè es perd gent, i això no li agrada a ningú. Llavors, només, en un tema de guerra, per exemple, només arribem a la integració quan podem comprendre i tocar el dolor de l'altre bàndol. Som una constel·lació supermaco, perquè de cop i volta començo a veure l'enemic, el dolor de l'enemic, no? I el connecto amb el meu dolor. I només quan estem sintonitzats amb el dolor l'un de l'altre, estem vibrant en la mateixa sintonia. I aquí ens podem comunicar. I aquí pot haver una reconciliació. Però això és un moviment molt intens. Però al principi, mental, comença pel que s'estic explicant. ¿Vale? Per aquesta consciència de que una guerra no és bona per ningú i que per molt que no m'agradin els grisos o els vermells o els de color que sigui, també van patir pèrdues i també hi ha aquest sentiment d'odi i de separació i de que tampoc no els agrado jo perquè ells també van tenir aquesta pèrdua per això. Llavors aquests principis t'ajuden a situar-te per on hem d'anar. I si hi ha un tema de guerra a la família, doncs començar a reflexionar. I una mica l'objectiu d'aquesta conferència és m'enduc això i dono 4 voltes i penso que pot haver aquí. Es decir, que, hablando claro, sí. Es decir, que no hacer los deberes en una parte del eslabón perjudicas a los siguientes. Sí, exactamente. Así de fácil. Totalmente. Así que por eso el mejor regalo para nuestros hijos siempre es crecer como personas. Porque entonces para ellos va a ser un movimiento natural de seguirnos. Aunque sean adultos, incluso los hijos. El movimiento siempre es a seguir.
o a sentirnos sostenidos por los padres. Al final, la energía que nosotros, esa energía invisible que nos sostiene es la de nuestro árbol. Nosotros estamos conectados con todo más grande y a nuestros padres estamos conectados de por vida, porque gracias a ellos estamos conectados al resto del árbol, ¿vale? Entonces, la energía que recibimos de ahí está siempre fluyendo hacia nosotros y la energía al final es información. Le podemos llamar luz, lo que vosotros queráis, pero ahí hay un intercambio de información. Entonces, toda la información que nosotros integremos como nueva, como saludable, como sanadora, todo aquello que nosotros recoloquemos en nuestro interior, les va a llegar a ellos. Indudablemente. Si los padres no te apoyan, perjudica a tus hijos. Si el hijo es capaz de comprender que los padres no saben hacerlo de otra manera, pues claro, hoy estamos aquí en una feria maravillosa, Amigas del Río, se llama Medicinas 3000, esto hace 10, 15 años, 20 años no existía, o sea, esto se lo explicas a los padres, para ellos es algo, yo me imagino a mi padre en una feria como esta, entonces nosotros tenemos una oportunidad y por lo tanto también una responsabilidad de poder crecer con esto, pero es verdad que muchas generaciones atrás no tenían esta oportunidad, ni esta responsabilidad ni esta conciencia, entonces hay cosas que los padres llegan hasta donde llegan. Las comparaciones son odiosas, porque puedes decir, ya, pero es que los padres no sé qué han hecho no sé qué y los míos... Es una constelación que yo veo en tus hijos, por ejemplo. No. En una constelación lo que ocurre es que aquello que no pudieron expresar los padres o lo que no pudieron hacer en vida o estando vivos no pueden hacer, hay un movimiento de alma en una constelación. Entonces hay una parte que ahí sí que suelen poder hacer. Aunque después en casa no te lo sepan verbalizar a un nivel consciente, el inconsciente sí que tiene muchos más recursos que la parte consciente. Cuando se facilita ese movimiento, los padres en muchos casos hacen ese movimiento. Y si no lo hacen, ahí el trabajo del hijo es aceptar que ellos me han dado la vida y si no pueden hacer un movimiento que a mí me facilita un poco más las cosas, no pasa nada. Porque en la vida yo voy a encontrar los recursos, amigos, ferias, conferencias, profesionales. La vida me va a poner, si yo estoy conectado a un sentimiento de prosperidad, de crecer, de querer evolucionar, porque me siento agradecido con los padres, voy a evolucionar y todo eso me va a llegar. Pero me refiero que si tú tienes una contra, por ejemplo, a mí perjudica a tus hijos, está muy bien que tú lo hagas, porque ya viene de atrás. Bueno, pero el tema de las carencias, a ver, familias perfectas no hay nunca. Tampoco se trata de aspirar a familias perfectas, sino familias conscientes. Entonces, yo creo que las carencias también son buenas porque nos invitan, nos motivan a crecer. Si yo tengo una carencia, quiero buscar algo para salvar esa carencia. Entonces, es como un movimiento que tiene la vida. Entonces, una familia perfecta y todo bien nunca va a estar. Siempre tiene que haber motores de carencia para funcionar, porque una cosa lleva a la otra. Lo que sí que es importante es eso, saber aceptar hasta dónde llegan nuestros padres y no exigir más. Porque si estamos todavía en un movimiento de exigencia, de alguna manera no vamos a alcanzar todo nuestro potencial, ni vamos a poder brillar, ni nos van a ir las cosas como nosotros conscientemente nos gustaría que fuesen. ¿Por qué? Porque si a mí me va bien todo en la vida, quiere decir que mis padres lo han hecho muy bien. O por lo menos que algo han hecho bien. Todos lo sé, pero algo han hecho bien. Y entonces, inconscientemente, pues, jolines, fíjate, ¿no? Que hijo, que hija más estupenda, que lo han hecho bien. Pero claro, si a mí las cosas no me van bien, todavía hay un punto en el que me puedo quejar, ¿no? Porque inconscientemente puedo decir, ¿qué? Si los padres como ha tocado, la vida como ha tocado, ¿por qué quiere que me toque? Por lo que me está tocando. ¿Vale? Entonces aquí, pues siempre buscamos que esa reconciliación. Desde la no exigencia y de comprender que cada uno nos da hasta donde nos da y que cada uno hace movido, muchas veces por fuerzas que son superiores a ellos. A mí me gusta porque es una técnica que no es juiciosa, es decir, yo no voy a buscar por qué hubo un maltrato, por qué hubo un abuso. Es terrible lo que pasó y nunca tendría que haber pasado. Pero a veces la fuerza que mueve a las personas a hacer determinadas cosas va más allá de sí mismas y tiene que ver con un origen que nosotros desconocemos totalmente. Entonces no se aprueban, pero sí que se miran con una perspectiva mucho más amplia. Es decir, bueno, a ti te tocó vivir eso, pero no sirve de nada seguir señalando con el dedo y decir que terrible lo que ocurre. Hay que seguir mirando hacia adelante. Hay que, bueno, aceptar que te tocó vivir eso por lo que fuese, pero que la única manera de crearlo no es seguir ahí recreándote en eso, sino decir, vale, tomo esta experiencia y la transformo en otra cosa. Es lo que nos ayuda a que fluya la energía por todo el árbol y que las nuevas generaciones tengan muchísima más libertad para desarrollar todo el potencial que tiene el ser humano, que es muchísimo. Pero venimos muy condicionados por nuestros orígenes.
¿Más duda? Sí. Venga. Muy Pues hi bien. ha problemes d'afectivitat, de rancors, de coses no dites en la família. També es pot treure com... I tant. Sí. Perquè hem de veure per què hi ha coses no dites. Per què hi ha una tendència a no dir, o per què hi ha una tendència a estar ressentit. D'on ve aquest... Però a vegades no sabem la persona no pot saber-ho, i en canvi tens una certa rancura. Però tot això són símptomes, que jo dic símptomes superficials. Que després, quan comences a tirar del fil, te n'adones que això no té res a veure. Jo vaig tenir un conflicte amb el meu germà que va durar molts anys. I jo, l'origen l'entenia perquè, clar, la meva història ve del dol del meu pare. Llavors, la manera de processar aquest dol va ser molt diferent. El meu germà, el que ha estat amb mi, no? Bueno, vam tenir camins diferents, però en aquests camins diferents no ens entenia. Hi havia com un conflicte sempre que ens hi trobàvem. Mira que si jo parlés espanyol i ell xinès. ¿Vale? Es que hay un resentimiento y un dolor, pero ay, es algo salvaje. ¿Qué pasa aquí? No tenía nada que ver con lo que nos decíamos. Tenía que ver con el dolor y origen de la pérdida de mi padre. Y cómo yo lo había procesado de una manera y él de otra. Y eso generaba problemas de comunicación. Porque donde él estaba resentido yo no estaba, y eso lo decía. Y al revés. ¿Vale? Donde él no había llegado yo quería que llegase, entonces ahí no nos podíamos entender. Desde detrás de muchas veces el resentimiento, el dolor, las cosas no dichas, a veces hay dolores que no tienen nada que ver y que el origen está pues igual en un duelo. Que además la persona piensa que ya lo ha hecho. Esto es otra cosa. Ay, yo es que esto ya lo he trabajado, yo ya lo he superado. Uf. Ay, si superarlo fuera tan fácil como superarlo, pero hay duelos que son, hay grandes duelos, ¿no? Por ejemplo, suele ser un tema importante y a veces son pérdidas que cuestan años asimilarlas y que cuesta una transformación y muchos sentimientos bloqueados que hay que liberar. Y no es tan fácil. Pues imagina't un dol, jo què sé, la teva mare amb la seva mare, que va perdre la seva mare quan era petita, imagina't, no? Que la teva mare va perdre la seva mare quan era petita i aquest dol ella no l'ha fet i tu portes part d'aquest dol i aquí hi ha un ressentiment, un dolor cap a la mare i tu tens un ressentiment, un dolor cap a la teva mare perquè la teva mare tenia un dolor i un ressentiment cap a la seva. Y potser, quan la teva mare parla de la seva, dices que era una santa, porque la tiene idealizada en ese duelo, porque la perdió. Pero también en ese duelo, aparte de que era una muy buena persona y es una santa, hay dolor. Hay un, porque me has abandonado, si era yo muy pequeña. Hay como un dolor y un enfado por la vida. Entonces ahí, dices, ¿qué pasa? ¿No? Se me está diciendo que era una santa y después, yo con mi hija estoy a uñas, mi madre con la suya, hay un punto que está pasando ahí, ¿dónde viene eso? Pues ahí, ese duelo. ¿Sí? ¿Veis un poquito la línea, la cadena? Una Rebeca es aceptación también, aceptar un poco para desbloquear y seguir adelante con lo que haya, porque no puedes... Sí, lo que pasa es que en esa aceptación tiene que haber una liberación emocional. Muchas veces no es tan fácil como decir acepto y ya está. Por eso utilizamos una constelación. Pero una constelación lo vas a utilizar representantes que van a facilitar que las emociones que no pudieron expresarse en su momento se expresen ahora. Y de repente te vas a encontrar una mamá o la abuela llorando desconsoladamente porque perdió a su madre y se va a liberar la carga energética de la emoción que no pudo expresarse en ese momento y que es la que estamos heredando hasta ahora. Entonces hay una descarga ahí, física, que la vamos a ver todos y después, a partir de ahí hay un movimiento en el que la energía vuelve a fluir de otra manera y hay una comprensión a todos los niveles, pero esta técnica trabaja a un nivel energético, trabaja a un nivel emocional, trabaja a un nivel mental porque estamos entendiendo lo que pasa, porque hay una frase, porque hay un movimiento, por eso me parece muy completa, porque ya no solamente hacemos un movimiento desde lo emocional y lo mental, sino también desde lo energético. Y estos principios ayudan a empezar a colocar, pero a veces no es suficiente. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Es decir, a ver si es un poco rara, ¿vale? Genial. Estás hablando de los abuelos, los bisabuelos. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Lo mismo que le damos tics, le damos un montón de cosas que dices, ostras, esto lo hacía mi abuela. Sí. La pregunta es si la memoria se pasa a través de las generaciones. Es decir, que sí. Es decir, todas las informaciones que ese momento que hubo con la abuela, bisabuela, el padre y tal, aparentemente no está, pero se transmite. Totalmente. Es una reencarnación, pero de memoria, digamos. Totalmente. El inconsciente que habla bastante familiar, ¿no? En el inconsciente Ya familiar. el inconsciente familiar. Que a veces pasas por un sitio y dices, hostia, esto me suena, o esta persona me suena. Sí, o tienes recuerdos y dices, este recuerdo no. ¿De dónde me viene este recuerdo? ¿No? Ajá. O tienes un tufillo de una situación que dices, no me lo creo.
traicionado con un familiar y dices, no me lo creo. Esto es la Hay otro autor que trabaja, no sé si lo conocéis, Enrique Corbera, la biodescodificación, ¿vale? Yo ahora estoy metida, porque claro, una cosa lleva a la otra, porque si te gusta algo, ahora estoy estudiando kinegenealogía, que es la unión de la kinesiología con la sanación del árbol. Entonces te das cuenta que al final heredamos todo, ninguna información se pierde, porque todo es energía. Entonces la energía no se pierde, solamente se traslada. Y sí, estas informaciones quedan todas grabadas. Y el cuerpo es un gran contenedor de memorias, ¿vale? Entonces a veces se activan memorias que dices, esta memoria no es mía. Pues no es mía, es verdad. Mientras que no te interfiera no la trabaja, pero cuando hay algo que te limita mucho, entonces hay muchísimas técnicas con las que liberar estas memorias. Mi madre, por ejemplo, le gustaba un militar. Ah. Perfecto. Y siempre me decía, el Pedro. El Pedro no era mi padre, el Pedro era otro personaje mítico. Mira, esto que hemos hablado. Aquí te vas a... Vamos tirando, ¿no? Sí, ahí está, es lo que quería. Vamos tirando, ¿no? Ya te has dado cuenta. Has pillado, ¿no? Claro. Claro. Pero fíjate, ahí hay muchas, ya la que nos hemos reído bien, ¿eh? De eso se trata. Claro, pero fíjate, ahora de repente has hecho un clic y ha movido mucha información. Claro, mi madre Mi siempre... padre que no era mi padre, ¿vale? Era como Mi madre era una siempre- afirmación ahí. Mi madre siempre se enfadaba con mi padre, decía, tú tenías que ser como Pedro. Exacto. Ahí estamos. Mi padre ¿Cómo te que cabreaba. haría sentir a ti eso? ¿Cómo le haría sentir a tu padre eso? ¿Por qué tu padre escogió una mujer como tu madre? Que ahí podemos hacer tantas preguntas y podemos entender tantas cosas, porque a ti eso te ha podido condicionar incluso en el tipo de pareja que tú escoges. Hasta un día investigué, me fui a Moncada a ver dónde estaba este Pedro. Así de una hija. La hija que es hermana, viene de la madre. A ver, claro, que tiene que decir, a ver, yo no soy hijo de Pedro, con lo cual también hay una carga de la decepción, porque claro, tú de quién eres hijo de tu padre, pero como tu madre estaba un poquito decepcionada con tu padre, porque no era como Pedro, tú también cargas un poquito de decepción, porque claro, y esto genera frustración y un poquito de rabia, porque mamá, yo no soy hijo de Pedro, soy hijo de papá, entonces si mi papá no te llega, no te satisface al 100%, o sea, no cubre tus expectativas, mejor dicho, al 100%, pues yo tampoco cubrí quizás tus expectativas al 100%. Eso genera miedo al rechazo, miedo al abandono, no sé, estoy haciendo una hipótesis así sobre algo, ¿no? Una hipótesis no es una. Miedo al juicio, ¿vale? Miedo al juicio, sentir la crítica, pues problemas de autoconfianza, de esto puede venir de algo tan simple como tuve un primer amor, una fantasía. ¿Y eso comporta que es fácil repetir la historia? Exacto, yo tengo un hijo que justamente es ese sentimiento de un pequeño complejo de inferioridad y no sabes de dónde viene. Resulta que viene de la historia de Pedro. Y ahí no te tienes que enfadar con tu madre, tienes que entender que, bueno, que la mujer se enamoró de este señor, por lo que sea, y también se enamoró de tu padre y hubo amor con tu padre, pero no había cerrado esa relación y esto es una interferencia que se puede liberar. Cuando tú consigues, desde el amor y la comprensión, darle también el lugar a ese Pedro en tu corazón y entender que, bueno, fue una primera relación de mamá, no sé ahora, y después estuvo la relación de papá, y que gracias a que esa relación con Pedro no funcionó, tú tuviste al papá que tienes. Ni más ni menos. Pero ese es el orden también, hay que recolocar, ¿no? Una pareja anterior, porque damos el primer lugar y papá vino segundo, pero gracias a que no hubo esa, ese es el movimiento, no hubo esa relación y se rompió y pasó lo que pasó, pues tengo al papá que tengo, que es el mejor y el más maravilloso para mí. Esos son los. Vaya. Es que, Pedro. No, esta historia. Ah. A mí también me lo pareció, es decir, yo recuerdo la primera charla que asistí de constelaciones y me pareció, sí, ahora quedan sin virtuales, y me pareció un antes y un después. O sea, la cantidad de información que empecé a mover ahí y a entender de mi propia historia, de mi propio ser y mi manera de ser, es que, bueno, hubo un antes y un después. Pues estoy aquí hoy compartiendo con todos vosotros y... ¿vale? Bueno, acabo la tercera ley y si os apetece, yo encantada, podemos buscar igual un momento de espacio para continuar y si nos dejamos aquí. Y el viernes día 7 de noviembre, de 4 a 9 de la tarde, daré un taller de constelaciones. Yo soy de Palau Solita y Plegamans, tampoco pilla tan lejos. ¿Vale? Y entonces, bueno, lo que queráis ahora, si no, ponemos un papelito, me apuntáis el correo electrónico y os puedo pasar la información de los talleres que voy haciendo para que vengáis y podáis participar de uno, que es algo interesante. Pido disculpas por si he hecho un comentario y he matado un poquito de tiempo. A ver, eso es lo que se trata, ¿eh? Bueno. También es de lo que se trata. De domingo. La pena es que solamente tenemos una hora y media, entre que intentamos ir un cuarto de hora se va y claro, tampoco creo que es interesante.
Bueno, la tercera ley es muy fácil, también muy interesante, ¿vale? Es la ley del equilibrio entre dar y recibir, que habla un poquito de cómo tiene que fluir el amor, ¿no? En la familia. El amor de padres a hijos, ¿vale? Es como la energía de vida, es como una cascada que alimenta un río, y si estos hijos se nutren de esa cascada van a poder dar a sus hijos, y eso va a ser una continuidad, ¿vale? Tengo que estar en posición de poder recibir de mis padres para poder dar a mis hijos. Y en esa posición muchas veces no estamos porque estamos ahí intentando alimentar a la cascada, ¿vale? Casi me entiende. Un poco lo que decíamos antes, si yo me coloco en el lugar de pareja de mamá o de papá, yo no estoy en la posición de recibir, estoy en la posición de dar. Eso es un poco lo que explicaba antes con el dar, el recibir, esto que es, ¿no? Bueno, yo tengo que conseguir, hay un punto en el que tengo que conseguir estar en la posición de recibir, tomar esa energía para poder darla a la siguiente generación. O simplemente nutrirme yo, si no tengo hijos, lo que voy a hacer son proyectos sociales. ¿Vale? Voy a dedicarlo a la sociedad, a través de mi trabajo, a través de lo que sea. Bien, y después la dinámica en la pareja, ¿cómo es en este de recibir? Aquí no estoy yo y recibo y no da todo y otro recibe todo. Esto no es lo adecuado. La pareja, un poquito lo que hemos explicado antes, son dos adultos que se encuentran, comparten sus caminos en una misma dirección, ¿vale? Por un proyecto en común, pero manteniendo sus pasos individuales. Y después aquí lo que tienen que aprender es a que haya un equilibrio equilibrado entre lo que dan y reciben. Es decir, yo tengo que aportarte como persona algo que a ti te resulte algo que aprecies, lo que decíamos antes, que valores. Entonces tú cuando recibes eso tienes que tomarlo y decir, bueno, hay que seguir creciendo. Yo tomo esto con mucho amor y te doy esto y un poquito más, ¿vale? Y mantenemos esta dinámica, recibo y digo, vale, pues ahora yo también quiero seguir evolucionando como persona y crezco y te doy esto y un poquito más. Y mantenemos una dinámica de crecimiento en la que los dos tomamos la responsabilidad emocional de quiénes somos y de nuestros sentimientos y de lo que hacemos y vamos creciendo. ¿Vale? Eso muchas veces no ocurre. Decir, bueno, yo soy así, y así seguiré. Y el otro pues va a tener la necesidad de ir evolucionando, entonces aquí se va a crear una distancia, va a haber una crisis, va a haber posiblemente una ruptura, o al final conviviremos con alguien pero la pareja se diluyó en la convivencia. Hay compañeros de piso, muchas parejas que son compañeros de piso, pero que no son parejas. Tiene que ver con esa dinámica, ¿vale? Eso es un poquito el equilibrio entre dar y recibir. Y después, las compensaciones hay más temas. Y bueno, hay muchos temas aquí, matices que se pueden hacer, ¿no? Pero si os quedáis un poco con la palabra compensación y sistema, pensar que el sistema siempre tiende a compensar. Una de las cosas que descubrió Bergelinger era que había unas compensaciones que a veces ocurrían cuando había una injusticia en la familia, o por ejemplo un abuelo, un papá comete un acto. Había un caso de un empresario donde, bueno, por una mala gestión administrativa suya lleva a pique la empresa, pero bueno, como tenía un hombre de poder y mucho dinero, estaba en esa etapa, muchas familias salen perjudicadas, muchas familias salen a la calle y sufren por esto, y entonces, bueno, este señor tiene hijos, estos hijos tienen hijos, ¿vale? Entonces uno de los nietos tiene una tendencia a suicidarse, ¿vale? Tiene un intento a suicidarse. Aquí hay una compensación. El nieto sintió que tenía que compensar por los actos que no había compensado el abuelo. El abuelo no había pagado cárcel, ni había pagado justicia por lo que había hecho, todo se había quedado tapado, pero aquí una generación siente que tiene que compensar con su vida lo que el abuelo no compensó. En estas compensaciones hay trastornos psicoemocionales, también puede haber enfermedades físicas que sean una compensación al sistema. Yo sufro por lo que no sufrió, por algo que pasó, y a veces este hecho no lo encontramos en la biografía de la familia, pero en la constelación sale el síntoma. ¿Vale? Aquí ha ocurrido algo y hay una compensación. Y aparte si no se suicida, luego los que vienen también... Claro, esto es una compensación negativa, porque estas compensaciones no sanan al sistema, lo cargan más. Porque un suicidio, por ejemplo, es algo que es un duelo muy, muy complicado y la familia va a llevar un peso de culpa y va a ser un añadido más que todavía va a complicar más las cosas. Entonces aquí lo que hay que identificar son las compensaciones y liberarnos de esa necesidad de compensar. Y esto se hace con los movimientos constelación. Con una toma de conciencia de que yo no soy el abuelo, yo no tengo la necesidad ni tiene que quedar compensada de ninguna manera. Ya se encargará el universo, quien sea, de hacer ese tipo de compensación. ¿Queda claro un poquito las tres leyes? Pues nada, lo vamos a dejar aquí.